Sakari. We are the children of the one Yahweh. The chosen. Ye are the chosen of the one Yahweh. And he has given his laws to us. Now everything belongs to us. Shalom, Shalom Israel. Mi nombre es Proyecto WhatsApp, José Sánchez, representando a Sakari de Puerto Rico. Y antes de empezar, quiero dar toda gloria y honra a Yahweh, en el nombre de su llamado Yahweh Shai. Yahweh siendo el nombre del Padre, que conocemos como Jehová, y Yahweh Shai, el nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador, a quien conocemos como Jesús. Un placer y de gran bendición, ¿verdad? Traer una nueva enseñanza a usted. En este caso, traemos la interpretación de las 70 semanas que fueron determinadas sobre Israel, el cual habla el profeta Daniel. Es importante saber y interpretar esta profecía, ya que con ella podemos no tan solo evidenciar la validez de las escrituras, o sea, la Biblia, la existencia, la verdad que este libro es inspirado por Dios, ya que de antemano, ¿verdad?, profetiza ciertas cosas las cuales vienen a pasar, ¿verdad?, en la historia, y tenemos que en la historia poder identificar, ¿verdad?, cada hecho que se dice de antemano, ¿verdad?, profetizado por medio de los santos profetas, inspirado por el Espíritu de Dios, sino que también podemos validar que un hombre llamado Yahweh, o sea, que conocemos como Cristo, fue profetizado por este profeta, ¿verdad?, y el cual llegaría a la escena y moriría por el pueblo de Israel. O sea, de antemano te está anunciando este libro, este profeta, la llegada de Cristo, su muerte y su resurrección. Y no tan solo eso, sino que murió por el pueblo de Israel, la cual son hoy día los descendientes directos de todas estas tribus indígenas, nativoamericanos y los afroamericanos que hoy llaman, ¿verdad?, por sobrenombre, latinos, hispanos, negros, la cual fueron nombres que fueron impuestos por los que colonizaron. Por este hombre europeo, el cual es el hijo de Esaú, el cual conocemos hoy como el gringo o el hombre blanco. Les hago saber, ¿verdad?, que en la iglesia moderna cristiana, la cual hoy día hay alrededor de 33,000 denominaciones, nos enseñaron de una manera incorrecta la interpretación de esta profecía, la cual estaremos, ¿verdad?, viendo con claridad en esta clase y en las futuras clases, la cual estaremos, ¿verdad?, enseñando y viendo cómo derribamos todas estas falsas doctrinas, la cual se nos ha enseñado. Y es importante esta clase de antemano porque es un pretexto para ellos, ¿verdad?, justificar su falsa doctrina, como lo que es el rapto, la gran tribulación y el anticristo. Y su aparición al escenario, el cual, según lo que enseñan, ¿verdad?, regirá durante el periodo de la gran tribulación, que se estará sentando en el templo, en el tercer templo. Y todo esto ha sido, ¿verdad?, de fabricación de este mismo hombre, el hijo de perdición, que nos enseñó la Biblia desde chiquito, el hombre blanco, la cual la palabra dice que no tiene arrepentimiento, y cuando venga Yahweh, o sea, Cristo, va a destruir. Así que, ¿verdad?, para poder entender esto que estoy hablando acerca de Esaú, el hijo de perdición, tenemos clases, las cuales pueden repasar y ver y entender que lo que estamos hablando es completamente lo que está escrito en las Santas Escrituras. Y es un placer para mí, ¿verdad?, poder ser este vehículo para poder traer esta información tan valiosa a mis hermanos, las 12 tribus que están dispersas entre las naciones, la mayoría estando en las Américas, ¿verdad?, que fueron esclavizados por los colonizadores, que aún estamos bajo ese gobierno, la cual Daniel también profetiza en el
Libro de Daniel, capítulo 7, todos los imperios que iban a reinar hasta la venida de Cristo. Por eso es importante entender las profecías en este libro de Daniel, porque podemos ver lo mismo, ¿verdad?, presentado por medio de Yahweh Shai en el libro de Apocalipsis, esta última bestia, la cual es el imperio romano, la cual es Esaú, este hombre que salió de Isaac, rojo, son las razas rojas, ¿verdad?, que conocemos hoy, como él se proclama el hombre blanco, ¿verdad?, presentándose como un ángel de luz, porque blanco representa la definición pureza. Ellos no son blancos, ellos son rojos, por contrario a los negritos, a los trigueñitos, ¿verdad?, lo hacen ver como que es menos que él. Nada, sin más preámbulo, ¿verdad?, queremos pasar rapidito a las 70 semanas de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante. Así que cuando vamos al libro de Daniel, empezamos a leer, ¿verdad? Y hay un trasfondo ya, ellos están bajo esclavitud, bajo opresión. Y no quiero sino solamente ir a la profecía. El que quiera ser un poquito más diligente, estudie, ¿verdad?, de antemano, vea lo que está sucediendo en el libro de Daniel. Están bajo el cautiverio, en este caso, de los medos persas, cuando se da esta profecía, que salieron de la esclavitud de 70 años bajo el imperio babilónico. Y en el versículo 24 habla acerca de una profecía, la cual estaremos repasando, y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí te está dando un resumen de lo que va a ser, ¿verdad?, por medio de esta profecía, por medio de estas 70 semanas, lo que va a ocurrir. Y para definir las cosas, ¿verdad?, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la prevaricación, porque dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Eso está hablando de la transgresión del pueblo de Israel, el cual se apartó de Dios yendo en pos de las demás naciones. Y podemos dar ejemplo, ¿verdad?, en los profetas, ya que el más altísimo Dios estaba anunciando de antemano todas estas cosas. Y en el Jeremías capítulo 2, ¿verdad?, versículo empezando desde el 12, les anuncia, ¿verdad? Pueden leer completamente el capítulo. Está basado en lo mismo: el más altísimo Dios molesto con su pueblo por causa de su transgresión. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador, ya que está haciendo referencia a esto porque Nabucodonosor había destruido el templo y la ciudad. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? O sea, la consecuencia de dejar a Dios, viene esto a sucederles a ellos como consecuencia. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Para que bebas del agua del Nilo, porque ellos iban, ¿verdad? Y como Dios no les ordenó que no hicieran, ellos volvían a Egipto porque ellos eran aliados de Egipto. Para que bebas agua del Nilo. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? Para que bebas agua del Éufrates. Lo mismo sucedió. Aunque Asiria los conquistó, ellos se hicieron aliados con ellos y adoptaron sus costumbres y sus tradiciones. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, la cual fue que dejaron sus leyes y sus estatutos, la cual dio por medio de Moisés.
dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Este es el olivo que está hablando Romanos 11. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todo lo que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Dios estableció un tiempo determinado para acabar con esta acción, el cual estaba haciendo el pueblo de Dios. Volviendo atrás, ¿verdad? Eso es para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, o sea, la transgresión del pueblo de Israel, lo que estamos hablando, su deseo de ir tras las naciones, ¿verdad? Y seguir sus ídolos, la cual Dios le prohibió que hicieran. Desde que salió de Egipto le dio mandamientos que no imitaran a las demás naciones. Y expiar la iniquidad que fue Yahweh, o sea, Cristo quien hizo esto. Podemos ver en el libro de Mateo, ¿verdad? Habla en el versículo 28. Dice, haciendo referencia a lo que dice Daniel 9:24, cuando dice, y expiar la iniquidad, dice, y mientras, versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y lo dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre, porque Cristo fue la ofrenda, ¿verdad? Del sacrificio, es lo que evidencia, ¿verdad? Que ahora va a entrar en un nuevo pacto, el cual no es un nuevo pacto, sino es un pacto renovado, el cual será establecido cuando venga en el fin de los días. Y yo di una clase en relación a esto, acerca del nuevo pacto, si estamos en el nuevo pacto o no, la cual no estamos en el nuevo pacto, sino solamente así como Abraham recibió la promesa, ¿verdad? Y antes de recibir de poner en rigor el pacto, cuando dio la ley, hizo un pacto alrededor de 400 años antes con Dios, y fue en el monte Oreb cuando se da la ley, donde se confirma el pacto. No fue inmediatamente, ¿verdad? Puesto en acción el pacto que Dios hizo con Abraham, aunque estaba ya establecido, pero no fue puesto en acción, sino hasta cuando entró el pueblo de Dios, las 12 tribus, en pacto con Dios, diciendo, haremos todo lo que está escrito en este pacto. Asimismo, el nuevo pacto, o sea, el pacto renovado, Cristo es la ofrenda para que cuando venga, ¿verdad?, sea entonces establecido en el reino, el cual ya no pecaremos más. Como establece el pacto, vamos a ir rapidito allí.
Jeremías capítulo 31, dice, versículo 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre, de simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derivar y trastornar, porque ves, iba a pasar todas estas cosas al pueblo de Israel. En el nuevo pacto, mira lo que dice, lo que va a suceder en el nuevo pacto, porque así como tuve de ellos cuidado para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para reedificar y plantar, dice Jehová. Porque ahora mismo está un periodo de tiempo en donde Dios ha estado arrancando, trastornando, afligiendo por causa del pecado. Y que en el nuevo pacto eso no va a suceder. Eso ya define de antemano el cual no estamos en el nuevo pacto. Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comerá las uvas agrias tendrá la dentera. O sea, el hombre que peque va a morir. En el nuevo pacto ya no vamos a morir, porque ya no vamos a pecar y lo vamos a poder ver. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando de un grupo específico, la cual son las 12 tribus de Israel. Con más nadie hizo el pacto. No hay nada espiritual, nadie puede ser injertado a un árbol. Tú no puedes injertar en un olivo chinas ni limones, porque está incluso en la ley, el cual tú no puedes hacer mezcla de semillas. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, el primer pacto, cuando Dios da la ley, el pueblo de Dios, ¿verdad? Tiene un corazón que de piedra, el cual invalidaron el pacto. El problema no fue con lo que Dios presentó, sino fue la parte del que impactó con Dios, que fue el pueblo de Dios que estaba mal. No es el pacto de Dios que está en error. No como el pacto, dice, que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui marido para ellos, soy Jehová, que no sé cómo Jehová, estaba ahí presente para casarse con su pueblo. Él estaba, ¿verdad?, dispuesto a cumplir su parte. Quien no cumplió su parte fue Israel, la cual es, ¿verdad?, simbólicamente la novia, la cual en el Apocalipsis podemos ver en los libros que la Nueva Jerusalén desciende, ¿verdad?, como una novia, ¿verdad?, lista para su marido, porque se va ¿verdad?, a establecer ese nuevo pacto en donde entonces nosotros no pecaremos más y estaremos cumpliendo nuestra parte. ¿Cómo? Vamos a continuar leyendo en el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Claramente a la iglesia moderna cristiana, que hay 33,000 denominaciones, que fue establecida por Esaú, el hijo de perdición, desecha la ley de Dios. No la tiene en su mente ni en su corazón, porque te enseñan de que si andas bajo la ley o tratas de guardar la ley, estás en atadura o no es lo que Dios estableció o Cristo vino a quitar todo eso y ahora no tenemos que guardarla. Todo eso es mentira, nada de eso está en las Escrituras. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ellos, nosotros, ¿verdad? Está hablando de propiedad, son míos. Me serán por pueblos a mí. No es cualquiera que puede ser pueblo de Dios, son ellos. ¿Quién? La casa de Israel y la casa de Judá, que establecen las 12 tribus. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. No estamos en el nuevo pacto porque vamos a pagar por nuestro pecado cuando venga Cristo. Es luego de eso que está establecido este nuevo pacto, ¿verdad? La cual Cristo fue esa ofrenda, y lo repaso, ¿verdad? Para mantener nuestras mentes, ¿verdad?, claras en cuanto a todas estas cosas. Y no es eso que claramente en el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo. Si eso estuviésemos en el nuevo pacto, no hay necesidad de esta clase,
porque todos conocerían la verdad. Todos entenderían que Yahweh es el único y verdadero Dios. Y podemos ver que hay múltiples religiones, múltiples ideologías, filosofías de hombres, la cual tienen al mundo confundido. Dice, porque dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Si estuviésemos en el nuevo pacto, no estuviésemos pecando y no tuviésemos que ser juzgados en la venida de Yahweh, o sea, Cristo, cuando en su venida, la cual viene a juzgarnos conforme a nuestras obras, o sea, conforme a lo que hagamos o no hagamos. Y Dios estableció, como dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, el cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, ya Dios nos dio un camino que debemos de andar. Y Cristo me dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Lucas 10 dice que para heredar la vida eterna tenemos que guardar la ley. Seguimos, dice, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, yo también desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea que no hay manera en que Dios deseche a su pueblo, como enseña la iglesia, que por cuanto, según lo que es las doctrinas falsas que ellos enseñan, porque como ellos lo rechazaron, ahora Dios los rechazó y ahora le abrió la puerta a los extraños, a un gente que viene a destruir, profetizado por los profetas, para que entren ahora y sean atados al olivo. O sea, están diciendo que Dios va a hacer mezcla de semillas, mezcla de árboles diferentes, la cual la ley prohíbe. Están haciendo a Dios mentiroso con sus filosofías. Continuando. En Hebreos también, ellos sabían que Yahweh era quien era ese sumo sacerdote, el cual presentaba al pueblo de Dios delante de Dios como una ofrenda agradable, dice versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Continuamos. Porque todo esto está profetizado en Isaías 53. En versículo 6, por ejemplo, dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El pueblo de Isaías es Israel, murió Yahweh, como dice Lucas capítulo 1, versículos 66 al 77, murió por Israel solamente, con quien establecerá el nuevo pacto, y fue por quien murió, como establecen las profecías. No el hombre tiene múltiples interpretaciones. Según ellos, el Espíritu le revela a cada cual cosas diferentes cuando hay solamente una verdad. Volviendo atrás, continuando, Daniel 9:24, dice, para traer la justicia perdurable, haciéndose referencia a Yahweh, Cristo, dice Juan capítulo 4, versículo 14, dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, Yahweh es quien va a traerle esa justicia perdurable, o sea, pues eternamente y para siempre, ¿verdad? Será en el reino, como esperamos todo, ¿verdad? Que recibamos esa bendición de
ser parte de los que sean salvos en estos últimos tiempos. Para abundar más, ¿verdad? Vamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Y podemos empezar que esto es parte también del nuevo pacto definido por medio del profeta Ezequiel, haciendo, ¿verdad?, referencia al mismo pacto que se presenta en Jeremías, pero aquí hay cosas adicionales, y no es que él está añadiendo o quitando, sino que por medio del Espíritu es lo que va a ser el más altísimo Dios. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El pueblo de Israel será quien va a ser santificado en medio de los ojos de las demás naciones a donde ellos fueron. No va a santificar a las demás naciones, a Israel que está en las naciones. Y los tomaré de las naciones, o sea, y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país, como prometió a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos lo limpiaré. Eso, esto es parte, ¿verdad?, que lo que encierra este nuevo pacto que Cristo, ¿verdad?, profetizado en el libro de Daniel, es lo que va a hacer, que nos va a limpiar a nosotros. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, lo cual la iglesia moderna cristiana no hace. Ellos no guardan la ley, ellos no quieren saber nada de la ley, quieren saber mucho de los mandamientos de los hombres. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aquí destruimos toda falsa doctrina de la iglesia pagana cristiana cuando dice que nos vamos para otra tierra, para otro planeta o para el cielo, cuando Dios prometió y Dios va a cumplir. Le prometió a Abraham que le iba a dar la tierra prometida desde el río Nilo hasta el río Fraute, y lo va a cumplir. No es como nos han enseñado, ¿verdad?, el diablo a añadirle o a quitarle a las escrituras. Nada que ver las falsas doctrinas, y vamos a poder ver, ¿verdad?, en estas próximas clases vamos a estar, ¿verdad?, derribando todos estos argumentos y falsas doctrinas que se nos han enseñado y que la cual hoy siguen fielmente y enseñan, ¿verdad?, todas estas mentiras al pueblo de Dios. Dice: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas las inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Eso se va a acabar. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel, porque el nuevo pacto es donde Dios va a quitar todo eso. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, el día que los limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. O sea, las va a reedificar. Cuando tú reedificas, no es que te llevaste a un grupo para el cielo y te lo llevaste para allá en un cielo que no existe, que no está en la Biblia, sino que Dios va a volver nuevamente a establecer a Israel, como dice, que le va a hacer más bien que a sus padres. Dice: y la tierra asolada será labrada, porque fue destruida el templo y la ciudad, Jerusalén, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, porque es un lugar físico en la tierra. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén, porque vamos a nuevamente, el huerto es la tierra, el huerto del Edén, y el centro del huerto es donde está Israel. Esas son cosas que la iglesia no entiende porque no leen. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas.
y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Según la iglesia cristiana, esto no va a pasar nunca más, porque ellos no entienden nada de lo que están leyendo, se han dejado llevar por el mismo diablo para que le enseñe la Biblia. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. ¿Cómo se multiplican? Un hombre y una mujer se unen y salen hijos. Nada que ver con lo que enseña la iglesia, que no vamos a contraer matrimonio. Ellos no entienden la escritura y enseñan cuánta barbaridad hay. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños, de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Ve? Eso es lo que viene a hacer Cristo para traer justicia perdurable, o sea, un Israel santo. Dice, continuando, y sellar la visión y la profecía. Aquí está haciendo referencia al cumplimiento, ¿verdad?, de todas las profecías, el cual sabemos que no han sido cumplidas, ¿verdad? Cristo vino y dijo en Mateo 5:17, no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está haciendo referencia al reino de los cielos, a esa tierra prometida que volverá a ser como el huerto del Edén. Así que cuando en sellar la visión y la profecía es traerle el cumplimiento de todas estas profecías que podemos ver en Daniel capítulo 12, que dice a Daniel, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. O sea, hoy conocemos quién es falso y quién está en la verdad. Esta iglesia cristiana sabemos que es falsa, ¿verdad? Y para abundar en Apocalipsis capítulo 5, Yahweh, Cristo, es quien está abriendo los sellos para que se vayan cumpliendo, ¿verdad? Por un orden profético, todas estas profecías, las cuales estamos viendo, ¿verdad?, con nuestros propios ojos, cumplirse al pie de la letra, como está establecido en la ley y en los profetas. Y hemos hablado de esto. Por ejemplo, una de ellas es que Rusia va a destruir a América con misiles nucleares y es sinónimo de la salvación, o sea, el regreso de Yahweh al escenario donde nos va a salvar de la destrucción que va a haber en Babilonia, que es América, que es esta gran ramera, la cual va a ser destruida con fuego, como está escrito en los profetas. Y hemos presentado clases, ¿verdad?, en relación a esto, que les recomiendo que vayan y las repasen, ¿verdad?, para que tengan un poquito más de conocimiento. Y para terminar el versículo 24, y ungir al santo de los santos. Cuando venimos hablando del templo, está hablando del lugar santísimo. Está haciendo referencia, ¿verdad?, a una tercera parte. El templo está dividido en 3 partes. Y la segunda parte es el lugar santo y una parte es el lugar tan santísimo. Eso dice ungir, o sea, está designando, escogiendo, ¿verdad? Cuando se escogía a alguien, se derramaba, se ungía con aceite y él era el escogido, ¿verdad? Este escogido está haciendo referencia a una tercera parte del pueblo de Dios, que serán los 144,000 y la gran multitud que se salvará. Como está escrito en el libro de Zacarías, dice Zacarías capítulo 13, versículo 8, dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová,
Vamos a empezar en el 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán 2/3 partes, mas la tercera quedará en ella y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios, haciendo referencia, ¿verdad?, a cómo Dios nos iba a hacer, nos iba a volver a ese primer estado de santidad que estuvimos por un pequeño breve tiempo, ¿verdad?, en el principio. Esto es lo que está haciéndose referencia cuando dice y ungir al santo de los santos. Continuamos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí estamos, ¿verdad? Ahora está empezando la profecía de las 70 semanas. Y quiero antes de, pues, ¿verdad?, empezar a desglosar eso, llevarlos, ¿verdad?, porque son 70 semanas, pero tiene un significado. Estas 70 semanas no son 70 semanas literales, sino Dios haya establecido, ¿verdad?, un orden profético. Y en Levíticos capítulo 25 nos dice claramente cómo, ¿verdad?, considerar estas semanas. Dice Levíticos 25:8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. So, 7 veces 7 son 49. Eso está haciendo referencia de que cada semana son 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. So, esa es claro ahí. So, volviendo atrás, cuando dice 70 semanas, entonces son 490 años, el cual vamos a ver que lo va a desglosar en 2 partes. A la primera parte la vamos a ver, dice, sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, que te está diciendo habrá 69 semanas hasta Yahweh, hasta Cristo. Eso es lo que te está diciendo. So, tenemos aquí aquí tenemos, ¿verdad?, una tabla en donde presentamos, ¿verdad?, un desglose en relación a lo que está la profecía. Y dice que desde la orden de restaurar la ciudad hasta el Mesías hay 69 semanas. So, podemos ver, ¿verdad? Aquí está dividido 7 semanas y 62, pero está haciendo referencia a la profecía que son 69 semanas desde la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías. Resulta, ¿verdad?, que el conteo empieza en el libro de Nehemías, ¿verdad?, donde podemos ver la orden dada a Nehemías por parte del rey de Media y Persia, que es el rey Artajerjes. Vamos a ir rapidito allá para empezar a entender todo esto. Dice, vamos a empezar en el 1 para dar el contexto. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, cada casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey,
¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, sentada, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además di al rey, si le place al rey, que se me den cartas por los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Aquí es donde vemos, ¿verdad?, el escenario en donde Nehemías está pidiendo al rey Artajerjes que le permita ir y reedificar la ciudad. Resulta que en el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, no se puede confundir esto con la orden para edificar el templo. No tiene que ver con el templo, tiene que ver con la ciudad. Eso dice que desde la orden para edificar la ciudad, porque el templo se dio una orden antes, mucho antes de este periodo, dice, hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Desde la orden de edificar el templo hasta el Mesías hay 69 semanas. Podemos claramente, ¿verdad?, deducir, entendiéndose de que los 490 años son años de 360 días cada año, no como el calendario gregoriano, que son 365. Es alrededor del 450 hasta el Mesías. Hay exactamente, esto es una profecía bien específica, en la cual pasa un periodo de 483 años específicos. Esto es una profecía bien, es un pinpoint prophecy, una profecía bien específica, ¿verdad? El cual el profeta Daniel está ya anunciando de antemano que iba a venir uno, Hamashiach Yahawashi, el ungido de Dios, el salvador del pueblo de Israel. Por eso es importante, ¿verdad?, saber esta profecía, porque ahí podemos ver entonces que cualquiera que diga que Cristo, ¿verdad?, no es el Salvador, pues tiene un problema con las escrituras, no con las doctrinas de hombre, no, con la palabra de Dios directa, porque iba a venir un Mesías que iba a morir por el pueblo de Dios, y Daniel estableció un periodo de tiempo específico en donde el Mesías aparecería en el escenario. Dice, se volverá a edificar la plaza, mira esto, y el muro en tiempos angustiosos. Volviendo a Nehemías. Dice, en el versículo 5 dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, no está hablando del templo, y la reedificaré. Y en el versículo 7 dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta la llegada a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y en la casa que yo estaré. No tiene que ver con la orden que se dio para edificar el templo de Dios, sino la ciudad, el muro que podemos ver y sabemos que fueron, como está escrito, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Era un tiempo malo porque habían gente que se les querían oponer a Nehemías, y todo el mundo sabe la historia, pero no la entienden. Cuando venimos, ¿verdad?, a Nehemías
Más en el capítulo 4 vamos a presentar, ¿verdad?, los tiempos angustiosos en los cuales ellos estaban. Y dice Nehemías capítulo 4, versículo 17. Dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, porque estaban para alertar, ¿verdad?, si venían los enemigos a tratar de destruirlo. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunís allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida desde el alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Eran tiempos difíciles en la cual podemos ver la profecía al pie de la letra. No falla desde el anuncio de Yahushua, Hamashiach, que es nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Hasta cuándo comenzaría el conteo de estas 70 semanas, las cuales son 7 años por semana? O sea, el total de estas 70 semanas son 490, ¿verdad?, años, solo que podemos ver. Dice: sabe pues y entienda que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 y 72 semanas, que son un total de 69 semanas desde la orden hasta el Mesías. Eso ya entendíamos cuando empieza los tiempos angustiosos, ¿verdad? Sabemos la historia de Nehemías, que tenían edificando con una mano y espada en la otra. Los tiempos angustiosos, versículo 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí estamos viendo claramente ahora, después de estas 69 semanas, te está diciendo, ahora va a entrar en un periodo diferente. Ahora dice, después de las 69 semanas, Cristo va a morir, pero no por sí. ¿Por qué? Porque sabemos que iba a morir ¿por quién? Por su pueblo, como dice Isaías 53, que lo repasamos. Isaías 53 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni nunca hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿De quién? De su pueblo, de más nadie. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto está bien claro. Está bien claro, ¿verdad? Continuando con una profecía, dice, porque aquí dio 69 y ahora está hablando de la muerte de Cristo, y te está dando un evento que va a suceder desde la muerte de Cristo en adelante, que no está contando todavía esta última semana, ¿verdad? Un periodo que tiene una interrupción, pero que luego vamos a ver en el versículo 27, ¿verdad? Lo que encierra esta última semana. Dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. De aquí en adelante es donde la iglesia pagana cristiana moderna, la iglesia de Saúl, está en completo error. No entienden lo que está sucediendo, se han dejado llevar por diferentes doctrinas, ¿verdad?
falsas, estos espíritus que realmente han sido diseñados para cegarlos, para que con ojos no vean, con oídos no entiendan y no haya sanidad para ellos. Ellos están diciendo ciegos, guías de ciegos. Vamos ahora a empezar a explicar a qué se refiere que luego de estas 69 semanas que Cristo muriese por su pueblo, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y ahora está hablando de un príncipe, no está hablando de Cristo o el pueblo de este príncipe. No tiene que ver nada con Israel, sino que alguien que entonces iba a llegar y va a destruir la ciudad y el santuario. Y tenemos evidencia irrefutable de que esto sucedió ya. Cuando venimos a ver la historia, ¿verdad? En la historia estamos aquí presentando, ¿verdad?, de evidencia de un evento que empezó a suceder luego de la muerte de Cristo. Sabemos que hubo una persecución, como el Imperio Romano estaba buscando, ¿verdad?, y encarcelando a todos los seguidores de Cristo por cuanto ellos eran quienes estaban en control, y incluso los líderes religiosos de ese tiempo tenían, ¿verdad? Sí, tenían miedo incluso de que Israel fuese destruida por los romanos. ¿Por qué? Por causa de Cristo, porque ellos tenían a los romanos como reyes, pero el miedo era de que si decían que el rey de los judíos era Cristo, vinieran los romanos y destruyeran la ciudad, como vamos a presentar ahora evidencia. Podemos ver en Juan 11, capítulo 45 o en adelante, sí dice. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Yo me río porque está tan clara la profecía. Y se nos ha enseñado tantas mentiras que nosotros no podemos, aunque nos dé la verdad en la cara, reconocerla. Y esa es lo más triste de este caso, porque yo aprendí todo esto en la iglesia cristiana y no había ningún entendimiento de todas estas cosas, las cuales estoy presentando ahora, y le di gloria y honra y agua, porque me sacó de ese culto satánico en la cual ellos están participando, la cual el mismo diablo la estableció para esto mismo, para nosotros hoy día, es saber que ellos nos han enseñado mentiras y que no todo el mundo va a entender todas estas cosas, sino que todo el mundo va a ser de la mayoría. La mitad del mundo es cristiano. Esa puerta es demasiado de ancha, por donde muchos se están perdiendo. Así que dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí es donde uno tiene que ser entonces un poquito más estudioso y leer la historia, ¿verdad? Y saber al menos lo básico de la historia, mínimo. Dice, vamos a leer, esto es la Enciclopedia Británica, Primera Revuelta Judía. Primera rebelión judía. Dice, desde el año 666 hasta el 70. Rebelión judía contra el dominio romano en Judea. La primera revuelta judía fue es el resultado, porque no empezó aquí en el año 66. Fue el resultado de una larga serie de enfrentamientos en los pequeños grupos judíos. Ofrecieron resistencia esporádica a los romanos. Podemos ver, estudiar, estaban los celotes y estaban los sicari.
y entre otros, en las cuales estaban luchando en contra del Imperio Romano, porque una de las cosas que ellos estaban empezando a hacer es a traer ídolos, lo pueden buscar, ídolos y poniéndolos en el templo. Estaban haciendo prostitución en el templo. Estaban sacrificando cerdos en el templo. Y estos celotes y estos Saikari no iban a permitir que vinieran estas malditas otras naciones extranjeras a hacer eso en el lugar santísimo que Dios estableció como un lugar santo en donde nada de eso podría estar sucediendo. ¿Y cómo vamos a permitir que venga un impío y trate de hacer conforme a sus costumbres y tradiciones en nuestro lugar santísimo? No iba a suceder. ¿Qué hacemos? Nos resistimos a toda esta, ¿verdad?, abominación, la cual ellos estaban haciendo, y por eso es que podemos ver, ¿verdad?, que la primera revuelta judía fue el resultado. Cuando llegan este imperio romano y quiere ahora entonces invadir a Jerusalén, es porque ya hay unos acontecimientos que están sucediendo ya décadas antes, que hay una resistencia en contra de estos impíos. Dice, la primera revuelta judía fue el resultado de una larga serie de enfrentamientos en los que pequeños grupos de judíos ofrecieron resistencia esporádica a los romanos, quienes a su vez respondieron con severas contramedidas, como quitándole la vida. En el otoño del 66 DC, los judíos se unieron en una revuelta, expulsaron a los romanos de Jerusalén y aplastaron en el paso de Beth Horon una fuerza punitiva romana bajo el mando de Galo. El legado imperial en Siria. Se instauró entonces un gobierno revolucionario, que es lo que va a suceder ya mismo, que extendió su influencia por todo el país, porque la revolución no la vamos a hacer nosotros. Nosotros no en ningún momento nosotros enseñamos que ahora tú tienes que tomar por tu propia cuenta, ¿verdad?, el juicio. No, Cristo va a venir. Él va a ser el revolucionario. Dice, se instauró entonces un gobierno revolucionario que extendió su influencia por todo el país. Vespasiano fue enviado por el emperador romano Nerón, que es Nero, para aplastar la rebelión. Se le unió Tito y junto a los ejércitos romanos entraron en Galilea, donde el historiador Josefo encabezó las fuerzas judías. El ejército de Josefo se enfrentó al del Vespasiano y huyó. Después de la caída de la fortaleza de Jatapa, Josefo se entregó y las fuerzas romanas barrieron el país. El 9 del mes de Av, 29 de agosto del año 70, cayó Jerusalén. El templo fue incendiado y el estadio judío se derrumbó, aunque la fortaleza de la Masada no fue conquistada por el general romano Flavio Silva hasta abril del 73. Ahí está hablando de todas estas cosas. Vamos a continuar el asedio de Jerusalén, porque esto es importante entenderlo. Asedio de Jerusalén, 70 DC. Bloqueo militar romano de Jerusalén durante la primera revuelta judía. La caída de la ciudad marcó la conclusión efectiva de una campaña de 4 años contra la insurgencia judía en Judea. Los romanos destruyeron en gran parte la ciudad, incluido el segundo templo. Y esto es que aquí es donde vamos a entrar en la última semana, pero estoy repasándolo para que podamos al menos ya tener la historia. Dice, la mayor parte de la información sobre el asedio proviene de las copiosas notas del historiador judío Flavio Josefo. En el año 63 AC, el general romano Pompeyo capturó a Jerusalén. Los romanos gobernantes, a través de un rey cliente local, y permitieron en gran medida la libre práctica religiosa en Judea. A veces la división entre puntos de vista religiosos, monoteístas y politeístas, provocó enfrentamientos entre judíos y gentiles, porque ellos querían hacer lo que les daba la gana con el templo de Dios y con las cosas sagradas, como hicieron Asiria, Babilonia, Medos Persos, los griegos y ahora el Imperio Romano, que es la última bestia que estaría reinando hasta el fin, que América nace de ella, siendo este cuerno pequeño que nació de entre los cuernos, se llama América hoy día, la gran ramera, Babilonia. El que hoy entienda lo que las profecías dicen para poder discernirlo, es el tiempo que estamos viviendo y las cosas como son, y saber de que la iglesia cristiana no tiene nada
que enseñarnos, sino pura iniquidad. Dice, esta fricción combinada con los impuestos opresivos y el imperialismo no deseado culminó en el año 66 con la primera revuelta judía. La revuelta tuvo éxito al principio. Las fuerzas judías expulsaron rápidamente a los romanos de Jerusalén y se formó un gobierno revolucionario que extendió su influencia a los alrededores. En respuesta, al emperador romano Nerón envió al general Vespasiano para enfrentarse a las fuerzas judías, un esfuerzo que empujó a la mayoría de los rebeldes a Jerusalén cuando Vespasiano fue proclamado emperador en el año 69. Y mira lo que ellos dicen de estos judíos, que son rebeldes porque se opusieron a este imperio romano que habla la Biblia que Dios viene a destruir. Nos ponen a nosotros como rebeldes por resistirnos a su blasfemia. Lo mismo que sucede hoy día cuando tú hablas en contra de cualquier ideología de esta nación impía, pues tú eres un rebelde. Si tú no estás de acuerdo a su filosofía y su abominable, ¿verdad? Prácticas. Nada, vamos nuevamente. Hay mucho más que leer. Vamos nuevamente a Daniel. Dice, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, porque no murió por sí mismo, sino por el pueblo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. El fin de la guerra fue en el año 73. Empezó luego de Cristo, donde la iglesia es perseguida, no tan solo por los judíos, sino por el imperio romano, porque ellos no querían que creyeran en el Mesías, ¿verdad? Esaú, que son los romanos, todavía hasta el sol de hoy, todo europeo, los tan llamados blancos, ¿verdad? Que realmente son colorados, nadie es blanco, nadie es negro, ellos son la raza colorada. Pues este grupo de personas estaba persiguiendo a todo el que no se sujetara al único rey de ellos, que era en este caso era César y todos estos emperadores romanos, la cual, ¿verdad? Defendían obviamente su filosofía al punto que te perseguían, te mataban, como estamos viendo ahora, que ellos quieren imponer. Si se continúan leyendo, sus leyes sobre las de Jerusalén y trayendo ídolos, sacrificando cerdos y todas estas cosas en el templo de Dios. Y que los que se rebelaron son los malos, no son ellos los malos. Como hoy día los colonizadores los ponen como los tienen en estatuas por todos lados, como si son los buenos, y nos enseñan a nuestros hijos a que le llamamos a los malos buenos y a los buenos le llamamos malos. Y lo lindo es que la iglesia moderna de hoy, la pagana esta, enseña igual que esta bestia que Dios viene a destruir. Si te encuentras si tú eres de la iglesia moderna cristiana, pues Dios te va a destruir a ti también con él, porque tú estás defendiendo lo malo y llamando a lo malo bueno. Y a lo bueno, que es la ley de Dios, llamas malo. Y lo descartas. Dice, vamos a ir ahora. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí es que vamos a entrar en detalle porque esto está sencillo. Esto no es algo que necesitamos un doctorado ni un IQ de 2000 para entender estas cosas. Todo está en la historia, solo hace falta diligencia, un deseo en nosotros de aprender y entender estas cosas. Eso es todo lo que hace falta, un corazón contrito y humillado, lo cual Dios presenta, ¿verdad? Por medio de su Espíritu, esta verdad a quienes la buscan. Como ellos no la buscan, ellos no la van a encontrar, sino que están destinados, ¿verdad? Muchos de ellos a perecer. Así que vamos ahora a empezar, ¿verdad? Porque estamos hablando, ¿verdad? En el versículo 26, que vendrá el príncipe de un pueblo y va a destruir la ciudad y el santuario. Estamos leyendo que en el año 66 al 73 estuvo la guerra judeo-romana, ¿verdad? Dice,
El 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando venimos nuevamente al documento, una semana son 7 años, ¿verdad? Y si calculamos desde el año 66, donde empezó la revuelta, empezó en el año 66 y termina en el año 73, si calculamos y sabemos contar, 66 al 67, 67 al 68, 68 al 69, 69 al 70, 70 al 71, 71 al 72, 72 al 73. Son 7 años, esa es la última semana, donde la guerra durará hasta el fin de esta semana, la cual estamos leyendo. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durará las devastaciones. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos a ver, ¿verdad? Porque está claro que en el año 66 es donde empieza esta última semana, porque vamos a ver a la mitad de la semana. A la mitad de la semana, que es el año 70, vamos a ver qué sucedió ahí. Porque dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos a buscar, ¿verdad? Mira esto. En el 9 del mes de Av, 29 de agosto del año 70, cayó Jerusalén, el templo fue incendiado, paró el sacrificio, porque los que no sabían, en el Nuevo Testamento aún continuaban sacrificando en el templo, ¿verdad? Podemos ver incluso en el capítulo 21 del libro de Hechos, el hermano de Cristo mismo da orden a Pablo a que haga sacrificios. La iglesia no entiende esto porque ellos descartan completamente todo esto, ellos ignoran la realidad, pero no vamos a, la verdad, la realidad no cambia por causa de su necedad. En el año 70, que fue la mitad de esta semana, ¿verdad? Esta última semana donde iban a durar todas estas devastaciones, viendo que de antemano que empezara esto, ya había un grupo resistiéndose al Imperio Romano, ¿verdad? Y que en el año 66 es donde empiezan entonces a enviar todos estos generales con todos estos ejércitos para entonces tomar control de Jerusalén completa, la cual en el año 70, a mitad de la semana, como dice la profecía, se hará cesar, ¿quién? El príncipe de este pueblo, que es el Imperio Romano, ¿verdad? Con todo, con Nero, con Tito, con Vespacio. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 70, como está escrito en la historia, a mitad de esta semana, que representan 7 años proféticos, el templo es destruido y el Estado judío se derrumbó. Ahí es donde él rompe todo lo que le pertenece, destruye todo lo que le pertenece a Israel, como estaba profetizado en las profecías. Volviendo atrás. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después de esto, ahora solamente está determinado lo que está profetizado de antemano, que Dios viene a destruir a este hombre, que se llama Esaú. Está en Isaías capítulo 63, Isaías 63, que es el día de la venganza, o sea que Dios va a devolver el pago por lo que ellos nos hicieron. Por eso vemos en Apocalipsis que esta gran ramera se le va a dar el doble por lo que nos hicieron a nosotros. El día de la venganza de Jehová es importante que lo lean, y todo esto está haciendo referencia a Esaú. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestido rojo? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo.
Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. ¿Sobre quiénes? Sobre los enemigos. Y el año de mis redimidos ha llegado. Dios está esperando, ¿verdad? Así como dice la profecía. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Porque ese está hablando de Saúl. Hasta que venga la consumación, que la culminación de la ley y los profetas, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, porque es el capítulo de Isaías, está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, en donde Cristo le recuerda a Juan en la isla de Patmos que esto falta por suceder, como está escrito en la profecía. Volviendo atrás, y por otra semana, versículo 27, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es en el año 70, la destrucción de Israel. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Él va a continuar, ¿verdad? Hasta el fin, como está profetizado en el libro de Daniel, capítulo 7, que esta última bestia es la última que reinará sobre las naciones hasta la venida de Cristo, en donde ves el día de venganza y vendrá y destruirá a esta bestia. La gran ramera, Esaú, sinónimo de Babilonia, la hija de la virgen de Babilonia, porque nunca ha habido una destrucción en las Américas como lo ha habido en todas las demás naciones, virgen por eso, y es a quien Dios viene a destruir, ¿verdad? Con la espada de su boca, descargar su ira y su reprensión con llama de fuego, la cual son misiles nucleares que profetizamos ya que va a utilizar a Gog y a Magog, a Rusia, para destruir a esta última bestia, al gringo, el hombre blanco, una raza étnica en la tierra, y nos va a librar a nosotros. Va a ser sinónimo. Su destrucción es sinónimo de nuestra salvación. Nada. Pero espero que hayan entendido, ¿verdad? Yo sé que hayan entendido ahí escuchando esta palabra y que entienden que lo que les estoy presentando son herramientas para ¿qué? Para derribar todos estos argumentos y falsas doctrinas de estas falsas religiones, las cuales hemos adoptado todo este tipo de mentiras, la cual nos ha mantenido ignorantes a la realidad del tiempo que estamos viviendo, porque ellos sí dicen Cristo viene, pero tienen tantas falsas doctrinas como el rapto, que es lo que vamos a estar ahora hablando, ¿verdad? El anticristo. Que si el anticristo se va a sentar en el tercer templo, cuando quien se va a sentar en el tercer templo va a ser Yahweh Shah HaMashiach, con las 12 tribus ahí reinando en el reino de los cielos, la cual ellos no entienden que es la confirmación del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, que le daría la tierra prometida desde el río Nilo hasta el río Eufrates. Ellos no entienden la simbología, ¿verdad?, que tiene la palabra de Dios, porque no se la ha sido dada a ellos para entenderla como habló Cristo. Cristo Mateo, versículo 10, si no me equivoco, vamos a buscarlo rapidito. Cristo habló claro en el Mateo 13. Vamos a enseñarlo porque culminamos con esto. Mateo 13. Dice, Mateo 13, 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado el saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no os le es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que le tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, esto se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 9, para que quiera ir allá a buscarlo, que está haciendo referencia a su pueblo de Israel. Dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entienda y se convierta, y yo los sane. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y lo que oís y no lo
oyeron. Esto es bien importante, saber todas estas cosas, porque nosotros se nos ha dado esta verdad y a ellos no, para que se cumpla lo dicho por medio del profeta Isaías, que vamos a leer, porque allá hizo la mención de la profecía, pero aquí tenemos un mejor entendimiento cuando leemos Isaías capítulo 6, dice, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Dios le está diciendo que le diga al pueblo de Israel, dice, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será la simienta santa, porque la simienta santa va a ser esa 3ª parte que se salve. Aquí está profetizando aún incluso la destrucción. Podemos hacer relevancia a la destrucción que vino en esa última semana, ¿verdad? Donde el imperio romano invade Israel, a Jerusalén, y destruye al templo y la ciudad completa y mata a quienes, a los profetas, a los santos de Dios, los cuales se opusieron al imperio impío del romano, la cual hoy día es América. Son las mismas personas, es el hijo de Saúl, el hijo de perdición, que no tiene lugar para arrepentimiento, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y mira, dice, ¿hasta cuándo? Dice, y si quedara en ella la 10ª parte, esto volverá a ser destruida, pero como el roble, ¿ves? Dios va a cortar, pero como el roble y la encina, que al ser cortado queda aún el tronco, cuando tú talas, siempre queda algo. Así será el tronco, la simiente santa. No está haciendo referencia al injerto de estos que hablan estas iglesias que no entienden, porque no se les ha dado la verdad para que la entiendan, sino que la verdad le está dando en la cara y ellos la están desechando. Nada. Espero que hayan sido edificados, ¿verdad? Esto es importante entenderlo ahora porque vamos a pasar ahora a hablar del rapto, la gran tribulación en las próximas clases. Espero que hayan sido edificados y estudien bien, no me hagan caso a mí, lean, estudien, vean la historia. Una parte que se me quedó, no tengo que pasar por ella, fue que esto está haciendo referencia a la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Déjame ir allá, Mateo 24, porque es importante, ¿verdad? Que vamos a estar repasando Mateo 24, ¿verdad? Acerca del rapto. Y Mateo 24 dice, el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar capa. Mas hay de las que estén encintas y harán y críen aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo por causa del descuido. Aquí estamos viendo un evento, por causa de los descuidos, aquellos días serán acortados. Dios le está hablando dos cosas en Mateo 24, y es la destrucción de Jerusalén y el fin. Solo que tenemos que tener discernimiento para saber cuándo se está haciendo referencia a una cosa y cuándo se está haciendo referencia a otra. Por eso le está diciendo, el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su copa, porque van a venir los romanos y van a tomar la ciudad y tienen que huir. Se lo está diciendo. El que esté en la ciudad huya al monte, pero el que esté afuera no vuelva para atrás. Por eso es que vamos a repasar Mateo 24 y todas estas cosas para verlas. Así trae la luz la verdad de la Santa Escritura, la cual no vas a aprender en ninguna de estas religiones.
nada, espero que hayan sido eficaces. Denle like, ¿verdad? Para que esos algoritmos corran y pueda aparecer estos videos a otras personas. Compártanlo y estudien, ¿verdad? Los exhorto a que estudien mucho, sean diligentes en vivir una vida agradable a Dios, ¿verdad? Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro verdadero culto. Sean bendecidos a las 12 tribus de Israel que están en la descripción. Y terminamos siempre dando gloria y honra a Yahweh. En el nombre de su hermano Yahweh Shai. Shalom. Sakari. We are the children of the one Yahweh. The chosen.